Hemos hablado de lo importante que son las relaciones de los padres con los hijos y con las hijas, la atención, la comunicación. Hemos hablado también de cuál es el impacto de tener, por ejemplo, padecer una enfermedad como el dolor crónico en el aumento el aumento de la prevalencia de ciertas enfermedades de salud mental o algunos trastornos. Pero cuando se juntan dos escenarios complicados, como es el caso de, por ejemplo, tener una hija o un hijo con alguna enfermedad mental y además ser parte del sistema de cuidados, algo que queda definitivamente debajo de la alfombra es cómo está la salud mental de ese hijo o hija. La prevalencia en esta población, como nos podremos imaginar si extrapolamos lo que hemos aprendido hasta ahora en este programa, es muy alta y esos niños y niñas o personas con algún tipo de discapacidad sufren muchísimo y en mucho silencio, ¿verdad? Hoy queremos hablar de esta realidad porque es una realidad ecosistémica, impacta a quien está cuidando y al que es cuidado de forma muy profunda, y para eso estamos con Paulina Arango Uribe, doctora en psicología, investigadora social del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, que es probablemente una de las áreas más difíciles de este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Em, Queremos saber primero cuánto sabemos de este problema, porque en el último tiempo y sobre todo después de la pandemia apareció muy clara la necesidad de mirar esta crisis de los cuidados que están viviendo las sociedades alrededor del globo. Pero también nos dimos cuenta que sabemos poco, y en particular en este ámbito, en personas que tienen enfermedades mentales. ¿Cuánto sabemos de este problema de la depresión o de algún trastorno para estas poblaciones? Mira, hay relativamente bastante investigación, sobre todo en los últimos años, pero hay muchas cosas que todavía no entendemos porque tenemos algunos problemas metodológicos y técnicos para identificar condiciones de salud mental en personas con discapacidad intelectual. Y en el tema del cuidado de personas con discapacidad intelectual se ha descrito también que las familias y los cuidadores tienden a tener mayor prevalencia de, como tú dices, condiciones como depresión, trastornos de ansiedad, pero aún nos queda mucho por entender sobre los factores que influyen en esa alta prevalencia y entonces en qué tenemos que intervenir o sobre qué tenemos que trabajar para poder prevenir estas condiciones en esta población. ¿Sabemos cuánto de la población de personas que tienen alguna discapacidad intelectual tiene realmente algún trastorno de ánimo u otro? Mira, en Chile no hay estudios, tenemos estudios de prevalencia en otros países, sobre todo en países desarrollados, y en general el acuerdo es que entre un 40 y un 50% de las personas con discapacidad intelectual tienen alguna condición de salud mental. Hay algunos estudios que muestran una prevalencia más bajita en personas que necesitan más apoyos, pero en realidad ahí parece que fuera un problema de identificación, ¿cierto? Que no tenemos cómo identificar si esas personas, por ejemplo, que tienen dificultades severas en la comunicación o alguna necesidad de apoyo más severa, pues no tenemos cómo identificarlas. No, aparte qué nivel de bruma, ¿no? Para poder distinguirlo, porque una de las grandes herramientas para poder distinguir si alguien tiene o no tiene algún tipo de enfermedad o trastorno es lo que la persona comunica de sí misma. ¿Cómo se hacen estos estudios para poder identificar que alguien está sufriendo? Mira, bueno, en psiquiatría se usan manuales diagnósticos en donde se describe como la lista de síntomas y con eso se toma la decisión sobre si una persona tiene una condición de salud mental o no. Como tú dices, cuando una persona tiene dificultades para comunicarse, para expresar lo que siente, lo que necesita, pues eso es más difícil. Hay algunos manuales diagnósticos específicos para discapacidad intelectual, pero en realidad no todos los psiquiatras lo manejan. Entonces, tal vez los signos más claros, por ejemplo, si una familia está preocupada, es si identifican que hay cambios en el comportamiento de la persona. Si hace 6 meses o un año disfrutaba algunas actividades y ahora no las disfruta, si antes era una persona tranquila y ahora se ve más irritable, más agitada, si ven que el ánimo ha decaído. Y
hay que pensar que esto no es un cambio brusco, ¿cierto? Sino como que hay que pensar en cómo era hace un año y cómo es ahora si noto una diferencia, o cómo era hace 6 meses y cómo es ahora si noto una diferencia. Me encantaría también saber, o sea, me parece muy difícil, ¿verdad? Sobre todo porque personas que no tienen discapacidad intelectual y que sí saben comunicarse, muchas veces no saben que están deprimidas o están sufriendo. O sea, pienso en que no necesariamente uno puede ver un cambio de un ánimo, sino que tal vez uno siempre ha sido un niño o una niña deprimida, porque por la situación y el contexto. Además, me imagino que además esta población está mucho más expuesta a agresiones o a violencias que no son conocidas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los cuidadores, sobre todo, no solo de identificar un cambio, sino de tal vez ser un poco más proactivo con esta población para poder protegerlos o ayudarles a sentirse mejor? O sea, en general, si hay algún comportamiento que les preocupa, buscar ayuda, ¿cierto? Si ven que está desmotivado, que en realidad no disfruta las actividades. Como tú dices, muchas veces para las personas con discapacidad intelectual es difícil incluso identificar y nombrar lo que están sintiendo, ¿cierto? Pedir ayuda. Para todos lo es a Claro, veces, ¿no? pero para ellos un poquito Mucho más, por ¿cierto? supuesto. Porque a veces ni siquiera logran como poner en palabras eso que están sintiendo y que necesitan. Entonces, abrir espacios de comunicación y sobre todo estar muy atentos en todos los contextos, porque esto no son solamente como los cuidadores primarios, ¿cierto? La familia o las personas más cercanas, sino en niños y adolescentes en el colegio, otras personas con las que interactúe, la persona que estén atentas y si les llama la atención algún comportamiento, que traten de pedir ayuda. Paulina, me encantaría avanzar un poco sobre la línea de qué herramientas previenen problemas de salud mental o qué herramientas lo mejoran desde el punto de vista. Hemos visto aquí mucho cómo finalmente la medicina principal para los humanos son las relaciones, los vínculos, el amor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aquí uno podría indicar o recetar, incluso sin necesariamente tener un diagnóstico, para mejorar la salud mental de esas personas? Básicamente lo mismo que con cualquier persona, solo que hay que estar atentos a algunas cosas que es más frecuente que pasen con personas con discapacidad intelectual, ¿cierto? Como tú dices, en lo básico, el acompañamiento, la comunicación, el amor, ¿cierto? Como que haya espacios en donde se le escuche, se le permita expresar lo que siente, las emociones, se le pregunte cómo está. Pero además hay que estar atentos a algunas cosas. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, a medida que van creciendo, muchas veces seguimos tratándolos como niños, pero necesitan crecer y lograr su independencia como cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces, ese es un factor que si no somos capaces de acompañarlos bien en ese proceso de desarrollo, pues va a generar dificultades, ¿cierto? Promover que haya espacios de ocio, que la persona haga actividades entretenidas, ¿cierto? A los niños tendemos a promoverles mucho que hagan actividades extracurriculares, deporte, actividades artísticas, y a las personas con discapacidad intelectual no. Entonces, promover ese mismo tipo de actividades, que puedan participar en actividades sociales, que les permitan como salir un poco, desestresarse también, tener actividades entretenidas, motivantes. Ahora, para cerrar, quisiera hacer una pregunta. Leía antes de empezar esta entrevista el impacto que tiene también en una familia el hecho de avanzar en las políticas de paridad dentro del hogar, ¿no? Que habitualmente los cuidados se los llevan las madres, eso siempre ha sido así. ¿Han visto ustedes en algún estudio el impacto de que el cuidado sea un poco más repartido? Sí, de eso tenemos varios estudios, es un tema que nos interesa bastante y lo que hemos visto es que efectivamente cuando se reparten mejor las tareas entre el papá y la mamá o entre distintos cuidadores, ¿cierto? Eso que llamamos el apoyo social, vamos a tener niños que tienen un mejor desarrollo en sus comportamientos adaptativos, que son lo que necesitamos para desenvolvernos en el contexto, en la vida diaria, y lo que más impacta es
esa sensación de los cuidadores, de estar acompañados, de poder tomar decisiones juntos, de tener un apoyo emocional también en otra persona, aparte de obviamente distribuirnos las tareas y el cansancio y el tiempo que todas las tareas de cuidado implican, ¿cierto? Pero hay algo como además de la Cuidar a los relación. cuidadores. Exactamente. Paulina, te quiero agradecer por esta entrevista en Sanamente. Es un espacio muy lindo donde vemos también que al final todos somos los mismos humanos, ¿no? Sí, Eso es muy conmovedor. Muchas gracias. exactamente. Muchas gracias a ti.